Buenas tardes. Les habla Claudia Farías, doctorante en Economía en la Universidad UNADE. El día de hoy hablaremos de econometría, específicamente de la prueba TED Student, para dos muestras con varianzas iguales usando Excel. Revisaremos el uso práctico para comparar grupos en estudios económicos y sociales. La fuente de este trabajo es el video que pertenece al canal Needle con Saba como instructor. El título del video seleccionado es Explicación de la prueba T de varianza igual con Excel. Aquí podemos ver la liga al enlace del video de YouTube. El modelo econométrico que se explicará en este tutorial es la prueba T para dos muestras independientes con varianzas iguales, o Two Sample T-Test Assuming Equal Variances, Equal Variance T-Test en inglés. Este modelo estadístico se utiliza para comparar las medias de dos grupos independientes bajo el supuesto de que ambos grupos tienen varianzas iguales en la población. El objetivo es determinar si existe una diferencia estadística significativa entre las medias de ambos grupos. La estadística T se calcula con la siguiente fórmula, donde T es igual a la diferencia entre la media muestral del grupo 1 menos la media muestral del grupo 2, dividido entre la desviación estándar combinada multiplicada por la raíz cuadrada de 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Esta prueba permite contrastar las hipótesis, donde la hipótesis nula o H0 es en la que las medias de ambos grupos son iguales. Y H1 o hipótesis alternativa es en la que las medias de ambos grupos son diferentes. El software utilizado es Microsoft Excel, que permite calcular pruebas estadísticas sin necesidad de programación. La justificación del por qué el modelo es relevante se sustenta dado que la prueba T para dos muestras con varianzas iguales es una herramienta fundamental en el análisis econométrico y estadístico, ya que permite evaluar si existen diferencias significativas entre dos grupos de observación. Este tipo de pruebas es ampliamente utilizado en estudios económicos y sociales para comparar resultados entre poblaciones o tratamientos distintos. Para la formación econométrica, comprender y aplicar esta prueba resulta importante porque constituye una base para el análisis inferencial y la contrastación de hipótesis. Ahora bien, nuestra agenda del día de hoy cubre los siguientes temas: el modelo econométrico, el contexto teórico, para qué sirve el modelo y en qué contexto, la base de datos, la estimación en el software, las pruebas y diagnósticos, la interpretación econométrica de los resultados y finalmente revisaremos la evidencia gráfica para llegar a las conclusiones. En este trabajo se plantea un modelo econométrico cuyo objetivo es analizar el impacto del uso de la inteligencia artificial en la generación de ingresos en personas en México. La variable dependiente es el ingreso de los individuos, mientras que las variables independientes incluyen el uso de herramientas como la inteligencia artificial. El modelo que se utilizó permite evaluar si existe una diferencia significativa en los ingresos atribuible al uso de la inteligencia artificial. El estadístico T se calcula usando medias muestrales, varianzas combinadas y tamaño de muestras para comparar poblaciones. La hipótesis nula plantea igualdad de medias poblacionales. La alternativa indica una diferencia significativa entre ellas. Este modelo permite medir impactos de variables socioeconómicas con rigor estadístico en estudios econométricos. En el contexto histórico, sabemos que este método se basa en la distribución TED-Student, desarrollada por el estadístico británico William Seeley Gosset, quien publicó su trabajo bajo el seudónimo Student.
En econometría aplicada, esta prueba permite contrastar la hipótesis de igualdad de medias poblacionales, como lo mencionamos antes, utilizando información muestral. El modelo estima la diferencia entre las medias de los dos grupos y la ajusta considerando la variabilidad de los datos y el tamaño de las muestras. Cuando se asume que las dos poblaciones tienen varianzas iguales, se utiliza una estimación conjunta de la varianza denominada varianza agrupada o pool variance. Este tipo de prueba es ampliamente utilizado en estudios comparativos y evaluaciones de impacto, ya que permite identificar si las diferencias observadas entre dos grupos reflejan un efecto real o simplemente variaciones aleatorias. La prueba T para dos muestras independientes con varianzas iguales se utiliza para determinar si existe una diferencia significativa estadísticamente entre las medias de los dos grupos independientes. Su objetivo es evaluar si las diferencias observadas entre ambos grupos pueden atribuirse al azar o si reflejan una diferencia real en la población analizada. El planteamiento del problema econométrico en el contexto aplicado consiste en evaluar si el uso de herramientas de inteligencia artificial genera diferencias significativas en los ingresos. Esto se traduce en una prueba de diferencia de medias entre dos grupos independientes. El grupo 1, conformado por personas que usan la inteligencia artificial, mientras que el grupo 2 está conformado por personas que no usan la IA. La hipótesis nula plantea que no hay diferencia en los ingresos promedio, mientras que la hipótesis alternativa plantea que sí hay diferencia en los ingresos. La estadística T se calcula con la siguiente fórmula, donde T es igual a la diferencia entre las medias muestral del grupo 1 menos la media muestral del grupo 2, dividido entre la desviación estándar combinada multiplicada por la raíz cuadrada de 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Con respecto a la fuente o base de datos, podemos decir que la información utilizada para este ejercicio se basa en datos estadísticos sobre población con acceso a tecnología en México, obtenido de fuentes oficiales y organismos especializados, entre ellos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o INEGI, y el International Labour Organization, o ILO. Estas instituciones proporcionan información relevante sobre participación laboral, inclusión digital y condiciones socioeconómicas de las personas en México, lo cual permite contextualizar el análisis econométrico sobre el impacto potencial de la inteligencia artificial en la generación de ingresos. Con respecto a las variables, podemos decir que la base de datos utilizada para este análisis contiene información sobre ingresos y uso de herramientas de inteligencia artificial en México durante los últimos 5 años. Las variables utilizadas para aplicar la prueba T son las siguientes. El ingreso mensual. Representa el ingreso promedio mensual de las personas participantes en el estudio. Esta variable se mide en pesos mexicanos y permite comparar el nivel de ingresos entre los distintos grupos analizados. La otra es el uso de la inteligencia artificial. Esta variable clasifica a los individuos en dos grupos independientes. El grupo 1 son las personas que utilizan herramientas de IA para generar ingresos y el grupo 2 son personas que no utilizan herramientas de IA. Esta variable permite construir los dos grupos necesarios para aplicar la prueba T de dos muestras independientes con varianzas iguales. Con respecto a la estructura, la base de datos tiene una estructura transversal.
ya que recoge información de diferentes individuos en un mismo periodo de análisis. Como podemos ver, en el Excel se creó una hoja de datos con dos columnas. La columna donde se indica el uso o no uso de la inteligencia artificial y la columna con los ingresos mensuales expresada en pesos mexicanos. Las ventajas de usar Excel son la facilidad de uso, ya que Excel ofrece una interfaz intuitiva que facilita a los usuarios realizar análisis estadísticos sin necesidad de programación avanzada. Otra ventaja es la visualización inmediata, pues permite ver resultados y gráficos de manera inmediata para una interpretación expedita. Y la última ventaja es la integración y reproducibilidad. Excel se integra fácilmente con bases de datos y soporte análisis reproducibles, ideal para econometría aplicada. En cuanto al procedimiento, podemos decir que en el Excel se usan los datos de las dos columnas. Se aplicó la prueba T usando la fórmula que aquí se muestra, donde este 2 indica que es una prueba bilateral y el último 2 de la fórmula de Excel muestra que la prueba T se usa con varianzas iguales. Si el valor P es menor al 5%, hay una diferencia significativa entre los ingresos. Y si el valor de P es mayor al 5%, no hay diferencia estadística, como veremos. Se crearon gráficas de barras de las columnas donde se puede ver que en el grupo que usa la inteligencia artificial hay una mayor concentración en rangos de sueldo, que van de 12,960 pesos a 16,600. Hay una presencia de sueldos más altos de hasta 19,700 pesos. La distribución se ve relativamente más centrada en ingresos medios altos. En el grupo que genera ingresos sin usar la IA, hay una mayor concentración en rangos más bajos. Hay mayor dispersión hacia los ingresos bajos hasta 6,000 pesos y hay menor presencia en rangos altos. En esta etapa evaluamos la validez del modelo. Primero, verificamos los supuestos estadísticos como la independencia y la normalidad de los datos. También analizamos la especificación del modelo para asegurarnos de que las variables incluidas sean relevantes. Adicionalmente, revisamos posibles problemas como heterocedasticidad o autocorrelación, que pueden afectar la precisión de los resultados. Estos diagnósticos son fundamentales para garantizar la robustez del análisis. Los resultados clave de la prueba T incluyen las medias muestrales de ambos grupos, el valor P, que mide la probabilidad de obtener resultados observados bajo la hipótesis nula, y la regla de decisión basada en un nivel de significancia predefinido, que es el 5%. Un valor P inferior al nivel estipulado indica rechazo de la hipótesis nula, confirmando diferencias significativas entre los grupos. Una vez obtenidos los resultados, procedemos a su interpretación. Analizamos los parámetros estimados, particularmente la diferencia de medias entre los grupos. Evaluamos la significancia estadística a través del valor P. Si el valor P es menor al 5%, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que existe una diferencia significativa en los ingresos. Además, interpretamos la magnitud del efecto para determinar si el impacto de la IA es económicamente relevante. Los resultados de la prueba T permiten concluir si el acceso o no a una tecnología como la IA tiene un impacto estadísticamente significativo sobre los ingresos. Desde un punto de vista econométrico, esto valida modelos que incluyen variables indicadoras con efecto diferencial. Las implicaciones socioeconómicas sugieren políticas focalizadas para ampliar el acceso tecnológico, reduciendo brechas de ingreso y mejorando la equidad. El diseño muestral debe asegurar representatividad y tamaño suficiente para poder detectar diferencias cuando existan.
Se define un nivel de significancia del 5% para controlar el error tipo 1. El error tipo 1 en estadística, también llamado como falso positivo, ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula, siendo en realidad verdadera. Es decir, se detecta una diferencia o efecto que en realidad no existe. La evidencia gráfica que respalda los resultados muestra la descripción estadística. El grupo que utiliza inteligencia artificial muestra un ingreso promedio aproximadamente de 10,400 pesos, mientras que el grupo que no utiliza la IA presenta un ingreso promedio cercano a los 6,600 pesos. Se observa una brecha significativa de aproximadamente 3,800 pesos a favor del grupo que usa la IA. Estos elementos gráficos permiten visualizar de manera clara las diferencias entre los grupos y facilita la interpretación de los resultados. En conclusión, este análisis permite demostrar cómo es que la IA puede convertirse en una herramienta efectiva para mejorar los ingresos de las personas en México, contribuyendo así a su inclusión económica y social. En cuanto a la relevancia de la prueba, podemos concluir que la prueba T de dos muestras ayuda a comparar grupos con varianzas iguales en estudios econométricos. El uso de Excel simplifica el análisis e interpretación de datos socioeconómicos complejos. Esta prueba permite evaluar impactos con rigor estadístico para tomar decisiones basadas en datos. La metodología mejora la aplicación práctica y comprensión de técnicas econométricas. Espero que esta información haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.